Son las 10. Empieza De Paseo por la Historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los siglos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Seguro que en estas últimas semanas habéis oído hablar en todos los medios de comunicación, a raíz de lo ocurrido en Venezuela, de la doctrina Monroe. Pues bien, para resumir, luego hablaremos más acerca de ella, es el lema que acuñó el quinto presidente de los Estados Unidos: América para los americanos, aunque quizás la frase correcta hubiera sido América para los estadounidenses. Así que hoy vamos a caminar junto a James Monroe, un presidente quizás no demasiado conocido, pero que es parte influyente en el mapa de Norteamérica y el Caribe tal como hoy lo conocemos, ya que, aunque no fue el artífice de muchos de los acontecimientos que sucederían a lo largo de los años siguientes a su muerte y que se culminaron principalmente bajo la presidencia de William McKinley, Monroe fue quien sembró la semilla. América para los americanos no fue pronunciada como amenaza a España si intentaba reconquistar las colonias perdidas, sino una advertencia tanto a Gran Bretaña como a Francia de que evitaran las tentaciones de ocupar el vacío que los imperios español y portugués dejaban en el continente. Una advertencia que en los últimos días vuelve a estar presente como aviso, ahora sí, a todas las naciones del mundo. Así que comenzamos. El presidente Trump ha justificado la intervención de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro usando la doctrina Monroe, que ahora él mismo está llamando la doctrina Don't Roe. Pero, ¿cuál es la doctrina Monroe? Yo te explico. Comenzamos. La llamada doctrina Monroe es como se le conoce a una política exterior estadounidense en la que se estableció que ninguna potencia europea debía intervenir o colonizar en América bajo la consigna de América para los americanos. Dicha doctrina surgió del discurso de James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, ante el Congreso de aquel país en el año 1823. Se presentó en el marco de los procesos de independencia que ganaron las naciones americanas frente a las monarquías de España, de Francia y de Portugal. James Monroe afirmó que cualquier intervención sería tomada como una agresión al propio Estados Unidos y aseguró que su país no se involucraría en ninguna disputa de Europa. Es una antigua doctrina de los años 1800 que ahora el presidente rescata para su política.
Y antes de que empecemos a debatir y a hablar, ya sabéis que una vez al mes no camino solo, sino que me acompaña mi compañero de aventuras, también en esta radio. Víctor Haas, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Fran? ¿Qué tal a todos los oyentes? Pues aquí, hoy para hablar de uno de los presidentes de Estados Unidos menos influyentes que ha habido en la historia de Estados Unidos, pero también hizo sus cositas. Sí, Víctor, porque menos influyentes, porque quizás lo conoce muy poca gente, Ujú. ¿no? A fin de Sí, cuentas, bueno, vivió un poco a la sombra de George Washington también, ¿no? Pero que al final, pues, su famosa doctrina tuvo repercusiones a lo largo de la historia. sí, y lo que hay mucha gente que no sabe sobre este quinto presidente, como bien has dicho tú antes, es que además fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, precisamente junto a Washington y a otros tantos. Pero siempre fue, como tú dices, el que caminaba a la sombra de los demás. Y sí, realizó ahí sus cosas, sobre todo lo que también hablaremos evidentemente de la doctrina Monroe, que además ha estado vigente durante mucho tiempo en Estados Unidos. Sigue más o menos ahí, pero luego realmente Fran, el primero que se lo salta es el actual presidente de los Estados Unidos. Es que le quiere cambiar el nombre, además, ¿no? Por doctrina Trump ya directamente. Directamente. Pero bueno, ya todos conocemos a Donald Trump, ya sabemos lo extravagante que es, sí, es que no quiero decir ninguna palabra que no deba, pero vamos, que no es precisamente un ejemplo a seguir. Cosa que James Monroe, pues mira, hizo ahí sus cosas, hizo ahí sus pinitos, trabajó mucho a la sombra y pues aunque a toda la gente pues, le suenen nombres más como George Washington o le suene más Abraham Lincoln o los más actuales Eisenhower o Kennedy, también no olvidemos que fue uno de los 5 padres fundadores, como he dicho, de Estados Unidos. Ujú. Porque vamos a hablar entonces un poquito de este señor, Jess Monroe, que, bueno, se le dice que puede ser el antecedente del Partido Demócrata, ¿no? Pero en realidad no dejaba de ir a la sombra de Washington o de Jefferson, ¿no? ¿Quién fue James Monroe? Pues primero vamos a empezar por el principio. James Monroe nace el 28 de abril de 1758 en el condado de Westmoreland, en Virginia, en una familia además bastante modesta, de granjeros, y se quedó huérfano realmente a los 16 años, heredando solo una pequeña plantación y algunos esclavos. O sea, tampoco eran ni de los más adinerados, pero tampoco precisamente de los más pobres, ya que ya sabemos que en aquella época pues solo tenían esclavos quien se los podía permitir, por decirlo así de alguna manera, que aunque no les pagasen, evidentemente algo tenían que comer, etcétera, y que él estudió en el College of William and Mary, donde entró en contacto con ideas revolucionarias. También fue figura importante en la guerra de independencia contra Gran Bretaña. En 1789, si no me equivoco mal, un poquito después, o lo estoy mezclando la Revolución Francesa, bueno, en la guerra de independencia, y que además él abandonó los estudios porque si había una cosa que quería era unirse al ejército continental, precisamente durante la guerra de independencia. Aquí lo tengo, en 1776 se unió y estuvo ahí un par de años en el ejército. Y además fue algo que influyó mucho en su vida porque marcó su carácter rotundamente y le hizo además, todos habéis visto la mayoría probablemente la película, por ejemplo, del Patriota, y le hizo pues volverse posiblemente uno de los mayores patriotas del momento en aquel entonces. Y tras dejar el ejército, pues decidió
recuperar sus estudios y estudió Derecho, siendo tutelado precisamente por Thomas Jefferson, iniciando así su carrera política y jurídica. O sea, ya vemos que aquí, siendo relativamente joven, pues estamos hablando de que tenía 20 años, en todo esto en toda esta chapa que he contado hasta el momento, pero ahí ves que la guerra de alguna manera marca a muchas personas y él no que se quedó, evidentemente no podemos comparar la guerra de independencia con guerras del siglo XX, pero de alguna manera Fran pues, hizo que él las cosas que hiciera, especialmente su doctrina, las hiciera precisamente pues por haber estado en la guerra y por ver cómo los ingleses antes intentaban sacarles todo lo que podían y más a los norteamericanos, porque vamos, directamente les pusieron unos impuestos criminales, aumentados en algunos casos de hasta el 300 o 400% de lo que realmente deberían haber pagado. Y claro, y ese dinero, pues que podemos decir tranquilamente robaban, no es que sirviera para hacer algo mejor en Estados Unidos, es que ese dinero ya sabemos a quién iba, al que estaba sentado en el trono en Inglaterra. Ujú. Y claro, cuando lo eligen presidente en 1816, eh, no se encuentra con un país fácil, ¿no? Porque a pesar de que era un país que tampoco hacía tanto que había creado su primera constitución y había conseguido la independencia, pero prácticamente la mayor división con que se encuentra es con los republicanos y federales, por decirlo de alguna manera, pero por Ujú. entendernos, los abolicionistas y los esclavistas, que esto era algo muy predominante, ¿no? En la época, los que querían que la esclavitud continuara y aquellos que querían abolir la esclavitud. Ujú. Claro, eso hizo que evidentemente hay, porque la guerra de secesión fue en 1856, si no me equivoco, o sea, él ya no le pilló en la presidencia de Estados Unidos, Ujú, pero evidentemente ya sí fue eh, todo lo que estamos contando en su presidencia. Tras la guerra, evidentemente, a ver, tenemos que irnos todavía a la guerra de independencia para hacer unos matices y que la gente nos lo explique bien. En la guerra de independencia, los ingleses, evidentemente, lo que querían era conseguir la guerra, la victoria a toda costa, por eso no hubiera sido una humillación tremenda para ellos, como terminó siendo. Y una de las cosas que hicieron, una de las triquiñuelas que estuvieron realizando, fue que a muchos esclavos que había en Estados Unidos, pues les ofrecían un sueldo y les ofrecían participar en nombre de la corona británica. Evidentemente muchos, la gente no eran tontos y lo que no querían era seguir pues estando bajo el yugo de la esclavitud. Y muchos evidentemente pues se unieron al bando, británico, ¿vale? Empezando, tenemos que contar eso. Evidentemente, claro, hay mucha gente, especialmente los estados del sur, los que posteriormente conocimos como estados confederados, que evidentemente ya se encontraron ante una situación que no era sostenible para ellos, ya que al abolirse la esclavitud, etcétera, pues abolirse después con Abraham Lincoln, pero ya empezar a haber unos matices de liberación. A ellos evidentemente no les interesaba perder a sus esclavos. Y claro, esto hizo pues, que muchos de los estados del sur, sobre todo la zona de Nuevo México, Texas, Arkansas, me parece que también estaba por ahí, pues se alzasen contra, empezaran a tener esas triquiñuelas y evidentemente su presidencia entre 1817 y 1825 pues se vio muy alterada por estas revueltas. Hubo muchas revueltas entre los que querían seguir
pues con lo que había, entre los que ya no querían seguir con la esclavitud. Y claro, digamos que pasaron todavía bastantes años hasta que fue la guerra de secesión o la guerra, o la guerra entre los estados del norte y los estados del sur, pero la guerra civil americana, pero estos fueron los matices, fue, digámoslo, la semilla que estaba empezando a surgir y que luego, pues poco tiempo después de haberse enfrentado a todo un ejército como era el ejército británico, pues hiciese que hubiera otra guerra tremenda, probablemente más cruel y más, con más muertes que la guerra de independencia, como fue la guerra de, vamos, de secesión. Claro, y ahí, bueno, hay que decir que lo que ahora es Estados Unidos en la época de Monroe era la mitad de lo que es ahora, que el territorio Claro. era la mitad. Y su expansión Mm, comienza con una compra, ¿no? Porque Florida, el estado de Florida, se lo compran a España directamente. O sea, no es un territorio conquistado ni que hubiera una guerra, sino que aquí fue ujú, una compra directa. De hecho, era de lo poco que le quedaba, ¿no? Ya posiblemente a España allí. Y bueno, el rey de la época, pues igual tampoco le hizo mucho feos, ¿no? A comprarla. ujú. Claro, evidentemente, a ver, España ya en el siglo XIX estaba abocada al fracaso. Eso ya lo sabemos todos, que se terminó certificando en 1898 con la caída de Cuba, precisamente, que fue la última colonia española, si no me equivoco, que quedaba viva. Y claro, en aquel entonces, pues en España, al haber ido perdiendo paulatinamente con distintos reyes españoles los territorios en los que estuvo España durante varios siglos, pues empezó a haber también una escasez de oro, una escasez de dinero y en aquel entonces, pues el rey, como tú dices, no quiso verle el potencial y además creo que la vendió, mal vendió a Estados Unidos, simplemente pues por incrementar las arcas de la corona española, que como digo, una corona ya abocada, porque en España sabemos que en el siglo XIX hubo posteriormente el estallido de la Primera República, hubo ya revueltas de que el rey dejó de tener tanto poder, especialmente a raíz de Fernando VII, del que también creo que has hablado ya alguna vez. Mm, Y pues lo que pasó es que se terminó malvendiendo. Ahora no recuerdo cuál fue el rey que estaba en aquel entonces en España, pero desde luego, evidentemente, España se había visto muy reducida económica, militarmente. Ya había otras potencias europeas como Francia, como Inglaterra, ya que le daban 400 vueltas a España, pues Francia con Napoleón, Inglaterra también muy poderosa. Y claro, pues esto al final a los norteamericanos pues les terminó viniendo muy bien. Sí, porque además, en un principio creo que el plan que tenía España no era hacer una venta directa, sino una cesión, una especie de cesión Ujú. por X años, que luego al final, lógicamente, acabó pues siendo absorbida, ¿no? Pues sí, terminó siendo absorbida como era lógico, también en cierto aspecto era verdad que les pertenecía a ellos. O sea, pero claro, soy la breve historia norteamericana, porque nos creemos que Estados Unidos es un país, ahora lo vemos como la primera potencia mundial y creemos que es ahora un país muy antiguo. Pues realmente Estados Unidos es un país muy joven, si lo comparas con otros países en Europa. Ujú. Sí, porque de hecho, bueno, luego hablaremos ya de los cambios que se produjeron con la doctrina, los presidentes que lo siguieron, pero de hecho en aquella época, pues ya hemos dicho, Estados Unidos era la mitad, Florida pertenecía a España y quiero recordar que Nueva Orleans pertenecía a Francia, que hicieron algo similar también como con Florida. Sí, también de alguna manera había tantas trifulcas en Europa con unas y otras cosas, también esas sociedades, ¿verdad?, de las primeras huelgas.
que quizás ya pues a los gobernantes europeos les importaba un bledo pues, lo que tenían a no sé cuántos mil kilómetros de distancia. Ya. Por mucho que eso trajera ciertas cosas, pero en cierto aspecto, digamos lo que Europa lo dejó sin demasiada pena, Sí, para que nos no, entendamos, porque ninguna, ya ¿no? era más impuestos que, o sea, más dinero que tenían que invertir entre gente que tenían que enviar, entre provisiones, entre unas y otras cosas. Tampoco supieron encontrar grandes riquezas. Se pensaban todo, desde época de Colón se pensaba que, vamos, que eso era el dorado, era todo de oro y tal, cosa que evidentemente con el paso de los siglos, pues se demostró que no era así. Ya de alguna manera algo que estaba tan lejos, pues a los monarcas, los que lo tuvieran, y a los gobernantes, los que no tuvieran monarca, pues dejó de interesarles y se dejó un poco ahí abandonado, cosa que evidentemente Estados Unidos pues supo aprovechar muy bien, porque supo de muchos de sus territorios, porque creo también, si no corrígeme, que ya no solo Francia, también había alguna parte ahí que tenían cedida a los holandeses. Sí, lo que hoy son del Caribe Ujú, las Antillas, que aún se llaman Antillas holandesas. Creo, Antillas ujú, holandesas, Aruba, creo que también pertenecía a Holanda. ujú, Habían algunas ujú, zonas del Caribe. Y cuando Monroe ya pronuncia la famosa frase, América para los americanos, como esto de no vamos a permitir que nadie intervenga, por supuesto, ujú, ni a España ni Portugal, ¿no? Porque ni España ni Portugal no tenían ni intención de volver ujú, a América para nada, ¿no? Quizás fue una advertencia para evitar precisamente, ¿no? A lo mejor a Gran Bretaña, ¿no? Que aún en aquella época conservaba una parte de Canadá, que no también ujú, aprovechara un poco para decir voy a coger por aquí, que luego en cierta manera tuteló, ¿no? Tuteló a Colombia y tuteló a otros países, pero bueno, de alguna manera una tutela un poco de aquella manera, ¿no? Dinero, al fin de cuentas. ujú. Pero Claro, quizás la doctrina iba más para ellos, ¿no? ujú. Claro, y va claramente sobre todo dedicada a los ingleses, porque los ingleses, no olvidemos, los ingleses tras la guerra de independencia fueron humillados por, en teoría, personas que no tenían formación militar, personas que eran granjeros, que eran... Es que, de verdad, recomiendo mucho, si a alguien le interesa esta parte de la historia, que vea la película del Patriota, porque es que te habla perfectamente de eso. Y muchos de esos generales británicos, pues llegaron incluso ni a volver a Inglaterra por vergüenza, se llegaron a suicidar, otros, y evidentemente, claro, era una espinita que le quedó clavada a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, pues desde que perdió la guerra de independencia, desde que Estados Unidos, vamos, firmó el 4 de julio la Carta de Independencia, convirtiéndose ya en país, pues ellos seguían teniendo esa espinita clavada en el corazón. Y entonces, pues, de una u otra manera estuvieron, como tú dices, desde los territorios canadienses, que todavía sí que tenían, querían de alguna manera volver a Estados Unidos, porque ellos de alguna manera sí veían potencial en Estados Unidos, pero claro, evidentemente ya Estados Unidos poco a poco se fue consolidando como el país que es a día de hoy y no pudieron hacer absolutamente nada, pero evidentemente, claro, con esto de alguna manera lo que quiso decir James Monroe era, como vengáis a por nosotros, vais a volver a llevaros palo. O sea, vosotros veréis, de alguna manera también, su alto patriotismo, esas ganas que tenía, ese amor que tenía hacia su país, pues hizo que esta doctrina pues tuviera tanto éxito como el que realmente tuvo. O sea, realmente, si lo comparamos en épocas temporales, es parecido con Donald Trump. O sea, Donald Trump, que es lo que ha motivado a los norteamericanos a volver a elegirle el año pasado. Bueno, corrección, a finales de 2004, 2024, 2025, por esa ley que tienen los norteamericanos, fue puesto otra vez como presidente. Pues es que es algo muy parecido. Tú te encuentras a alguien
te motiva, alguien que dice, viendo lo que está pasando en el mundo, que te dice que vamos a conseguir otra vez la grandeza del país que tenemos que ser, pues evidentemente, por eso tuvo tanto éxito y por eso también, pues ese alto patriotismo que salió tras la guerra de independencia, encabezado por Washington, por Jefferson, por el que no, por Monroe y otros tantos, pues evidentemente ya Inglaterra dijo, mira, olvidémonos de esto, vayamos a lo nuestro, que bastante tenemos con otras partes que tenemos en Hong Kong, con otras partes que tenemos en Australia, y se terminó olvidando por completo de Estados Unidos. Claro, porque tenemos que pensar que en aquella época Europa está cambiando las potencias, ¿no? Y ya la Mm, que tiene un poco más de hegemonía es Prusia y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que hacen la gran alianza en Europa. De alguna manera, es ahí donde ya se crean los dos bloques, ¿no, Víctor? sí, podemos decirlo, así es donde se crean los dos bloques, es donde se crea ya lo que es el mundo de alguna manera, porque no olvidémonos de Rusia todavía en aquel entonces. O sea, Rusia en aquel entonces no, antes del estallido, vamos, de la Revolución Rusa, etcétera, también, aunque les tengamos ahí, también era una superpotencia, ya empezaba a haber distintos bloques y sobre todo salió también a nivel europeo una manía, aparte de contra los españoles, que la había ya desde siglos atrás, salió también la manía ya contra los británicos. Evidentemente ya los demás imperios que hubo, Austria-Hungría después, Prusia, todos ya, pues de alguna manera, ninguno quería saber nada de Inglaterra y todos tenían a Inglaterra como enemigo. Simplemente no mucho tiempo antes, recordemos que había estado Napoleón en Europa y ya estaba Europa como muy dividida, ¿verdad? O sea, en distintos bloques. O sea, yo más que dos bloques me atrevería a decir que lo que no había eran alianzas, salvo ciertas muy escasas. Por eso, o sea, nadie quería que volviera un Napoleón, nadie quería que los ingleses terminaran siendo la primera potencia mundial. Y por eso pues, esa alianza, los rusos evidentemente querían seguir a su cola y manteniendo los privilegios que tenían. Ujú. Y todo esto fue lo que lo que no mucho después, porque no fue mucho después, en 1914 terminó detonando en la Primera Guerra Mundial. O sea, Pues todos los gérmenes terminaron convirtiéndose en la Primera Guerra claro, que al final, Mundial. eh, Y para ni 100 años nosotros, después, Frank, claro, para nosotros 100 años pueden ser muchos, pero para la historia 100 años son nada, nada. O sea, es nada. que lo vemos. Aquí estamos hablando de un presidente de Estados Unidos que estuvo entre 1822, ¿verdad? Y 1827, si no 27, sí, lo he dicho mal. correcto. Si no lo he dicho mal, piensa que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. O sea, es que son, vamos, lo mío no son las matemáticas, pero poco más de 80 años. Y como Y te dices, la historia no es nada. no es nada. Y vamos a seguir un poco con James Monroe antes de ya pasar a todo lo que sucedió luego en Estados Unidos, ¿no? Porque a pesar de este patriotismo, pero claro, ya las cosas empiezan a cambiar, ¿no? En Estados Unidos ya los presidentes no se suceden a dedo, como pasaba hasta Ujú, entonces, ya comienzan a haber también disputas internas y fue un presidente que de alguna manera, bueno, lo apartan un poquito, ¿no? De la vida pública. ujú. Él fue apartado de la vida pública porque evidentemente dentro de los partidos ya no interesaba tener a una persona así, ya la época de cambiar de presidente, como dices tú, has dicho tú, al dedillo, pues ya había cambiado. Y él tanto en la gente, por decirlo así, de su mismo partido, como la gente que estaba evidentemente en su contra, pensando diferente, pues a él de alguna manera se le aisló un poco. Y realmente, ya te digo, no, o sea, podemos decir, en estos 8 años que estuvo presidente, estuvo lejos de ser uno de los presidentes más queridos de la historia de los Estados Unidos.
O sea, yo no sé si incluso sé que hay una serie de presidentes por ahí que son los considerados malditos, los presidentes malditos de Estados Unidos, y si no recuerdo mal, creo que este está entre ellos, junto a otras personas bastante posteriores como Nixon, etcétera. O sea, es Está un en la poco lista. del club de los, por eso, es un poco del club de los presidentes malditos. Mm. Porque no lo tuvo fácil. A ver, evidentemente tenemos que ver. Él fue solo el quinto presidente de Estados Unidos. Vino después del probablemente uno del top 3 de los presidentes de Estados Unidos, como había sido George Washington, que fue el primero, que fue el que realmente montó, construyó Estados Unidos. Lo mismo también pasó con otros presidentes entre él y Washington. De alguna manera este ya se lo encontró las cosas más hechas, pudo hacer menos y por lo tanto fue de los menos queridos y se que encima había estado bajo la tutela de otro presidente de Estados Unidos, que no sé si ahora fue el segundo o el tercero, Que como fue fue, o el cuarto fue Jefferson. Jefferson, sí. Mm. Por Y eso, pese a haber estado tutelado, no le sirvió de gran apoyo. claro, y el pobre hombre, en aquella época por lo visto no tenían pagas vitalicias Ujú. los presidentes, y bueno, lo Claro, apartaron y según cuenta la historia, su economía tampoco fue muy bollante, ¿no? no. Pero luego tenemos que decir, por ejemplo, a él se le propuso ser presidente de Estados Unidos, ¿vale? Porque él antes de todo esto había sido gobernador y había sido secretario del Estado, gobernador más concretamente de Virginia, que además en Virginia fue hasta en dos ocasiones, una en un periplo de 3 años entre 1799 y 1802, y luego solo un año en 1811, y además durante la presidencia de James Madison, anterior a él, se desempeñó como secretario de Estado, algo que le ayudó, y durante gran parte de la guerra de 1812 fue secretario de guerra y además en el liderazgo este que tuvo fue muy decisivo para reorganizar el ejército tras la quema de Washington por las tropas británicas. O sea, tenemos que decir que él es parecido también al anterior al que hablamos, a Eisenhower, si no me equivoco, era verdad, Ujú. pero un siglo antes. O sea, él de alguna manera también se propuso ser presidente de Estados Unidos porque había sido precisamente un héroe de guerra, de Claro, alguna manera. y Víctor, que sé que este tema sé que te gusta, porque también he leído por ahí que a alguien que no le gustaba particularmente este presidente era a los masones, que tenían gran influencia. Y en aquella época había un movimiento masón, que era el de Benjamin Franklin, el de la cometa famosa, el del pararrayos, Mm. Sí, que le hizo bastante boicot a este presidente, ¿no? Porque se querían posicionar bien en la política de los Estados Unidos. claro, evidentemente ya si nos metiéramos en conspiración en tema de órdenes, vamos, de estas de, no me sale ahora la palabra, de órdenes secretas de estas, evidentemente los masones en Estados Unidos tienen, o sea, tienen y tendrán siempre mucho poder. O sea, eso lo vemos claramente. Ya no hay que ser muy hábil para ver lo que nos lo encontramos prácticamente en todos los billetes norteamericanos Ujú. a día de hoy. O sea, y evidentemente ellos, los que tenían el dinero, los que tenían el poder, en aquella época eran precisamente ellos. Y para ellos no era interesante tener primero a una persona que no perteneciera a ellos, porque este sí que podemos decir, creo que es de los presidentes del siglo XIX de Estados Unidos, de los pocos que probablemente no sería masón, No lo era, ¿no? Los demás, los ¿no? demás lo eran todos. Y pues ya lo estamos diciendo, o sea, ya imagínate la manía que tienen. Eso es ahora para ponerlo en términos un poco futbolísticos, es como si todos los presidentes ahora de repente son del Barça y sale un presidente del Real Madrid.
pues evidentemente al presidente del Real Madrid le van a hacer la vida imposible. Ujú, Cosa que aquí vemos claramente y los masones, no olvidemos, ya si nos metemos de verdad en profundidad en la masonería, es donde está el dinero, es donde está la riqueza, es donde está todo. ujú. Y este pues era un títere simplemente que le dejaron estar ahí 8 años. Muchos norteamericanos a día de hoy se preguntan el por qué, pero bueno, era lo que había en aquella época, probablemente en aquella época era lo mejor que podía haber, porque sí que sabemos que más o menos los norteamericanos ahí siempre han sido muy fieles a su tradición y entre comillas podemos decirlo, han intentado escoger siempre al supuestamente mejor presidente, pero finalmente este pues, salvo por su te- doctrina Monroe, pasó con más pena que gloria. Claro, y en cambio en Estados Unidos, como lo has mencionado, prácticamente está en la lista de los que no suelen nombrar mucho, pero en todo lo que era la parte de Sudamérica y el Caribe, eh, prácticamente lo ensalzaron, ¿no? Porque lo convirtieron en la persona que los iba a defender, ¿no? De una nueva invasión, cuando no se iba a producir, ¿no? Pero de alguna manera, Simón Bolívar o otros que lucharon por las independencias de los diferentes países, pues Sí, lo hacían porque actuaban bajo el protectorado de Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Que para ellos era, ¡buah!, lo mejor. claro, y evidentemente también tenían alianza contra España. España ya en aquel entonces, como hemos dicho, no era prácticamente ya nada para lo que había sido. Y evidentemente, claro, yo estoy seguro si no hubiera sido con el apoyo de Estados Unidos y por ahí también de Gran Bretaña, porque ahí estaba también, todavía por la guerra de independencia, las chispas entre Inglaterra y Estados Unidos, pero de alguna manera luego, poco a poco, fueron encontrando muchos acuerdos comerciales. Además, James Monroe, en cierto aspecto, también influyó, pese a su patriotismo, a que se olvidara un poquito ese resquemor que se tenía hacia los británicos, porque evidentemente también tenía muchas cosas los británicos que a ellos les interesaba tener. Y sentirse sobre todo Estados Unidos como nación joven que era, protegida de alguna manera también contra España, porque si España realmente en esta época, pese a que no estaba ya en su esplendor, yo creo que si le llega a dar por meterse en una guerra con Estados Unidos, pues sinceramente no sé si quién hubiera salido en este enfrentamiento, si hubiese sido un empate, no lo sé. Pero a pesar, Pero a pesar de que James Monroe tenía muy claro lo que él quería, y lo que él quería era defender un poco ante posibles invasiones europeas, ¿no? A los países del continente americano, pero los que lo siguieron, evidentemente, no tenían el mismo pensamiento, ¿no? Porque esa política de no intervencionista, a menos que se produzca un ataque, pues bueno, primero México, ¿no? Se quedan con la mitad de México. sí, sobre todo con Texas, que también fue comprada por Estados Unidos, no lo olvidemos. Ya no fue solo Florida, sino también fue Texas que se compró a México por temas parecidos a Florida. Pero claro, lo que tenemos que ver un poco, quizás haya, no sé, gente que no entienda un poco esto de la doctrina Monroe, realmente es muy sencilla, yo creo, de entender, ¿vale? Porque se basa sobre todo en tres puntos fundamentales. Uno lo has mencionado tú, que es la no intervención, y los otros dos, vamos, la no colonización, ¿vale? Las potencias europeas dejaban de tener, evidentemente tampoco es que les importase mucho, como había mencionado antes, no podían en territorio americano poner nada nuevo, y que Estados Unidos no se iba a meter pues con ningún, no iba a ayudar a ningún país europeo en caso de haber guerras entre ellos. Cosa que de Ujú. alguna manera fue un poquito falsa, porque sé que Estados Unidos envió gente en ciertas guerras para ayudar a Gran Bretaña,
ante Francia, y en el siglo XIX, ciertos conflictos que hubo ahí, o sea, del todo no está, no está tan bien aplicado como él hubiera querido que se aplicase. Ujú. Sí, porque claro, Y luego luego ya también, sí que, evidentemente, sabemos lo que pasó en el siglo XX, o sea, no hace falta que entremos ahora en claro. materia, y no tardaron mucho en 1914 para meterse. No tardaron mucho. Y bueno, claro, aquí los que siguen se apoyan en esta doctrina Monroe, ¿no? Bueno, pues eso, la mitad de México, Panamá, el canal de Panamá que se lo compran también a Colombia, en este caso que pertenecía a Colombia, se lo compran. Ellos ya están actuando pues de otra manera, ¿no? Como Trump ahora quiere hacer con Groenlandia, ¿no? No provocan guerras, Cuba menciona aparte, que podemos tocarlo muy por encima, pero sí que es verdad que ellos ya empiezan a creerse después que son un imperio, ¿no? Y que tienen que ser el imperio que domina. Claro. Y finalmente, pues con ayudas de unos y otros es lo que terminaron consiguiendo. Hasta, hasta digámoslo que hace unos años China dio el golpe en la mesa y ya se empezaron a equiparar un poco las fuerzas. Pero realmente, eh, con diversas ayudas, pues claro, consiguieron finalmente convertirse en lo que ellos querían. Y pues, por gracia o por desgracia, según quien lo veas, para unos u otros, se consiguió. Sí, sí, se consiguió y bien conseguido. Pero, ¿cuál crees tú que es la razón por la que, ahora, porque se ha mencionado mucho la famosa doctrina Monroe, ¿no? Pero por la que este presidente quedó un poco olvidado en la historia, a pesar de que tenía buenas intenciones, intentó luchar para la abolición de la esclavitud, pero ¿por qué crees tú que lo alejaron? Precisamente lo acabas de decir ahora, por la abolición de la esclavitud. Realmente en Estados Unidos, estaba eso de la esclavitud, a nadie le interesaba que se aboliera la esclavitud en Estados Unidos, salvo algunos, por decirlo así de alguna manera, liberales, de la zona norte de los Estados Unidos. El que tengo que liberarme de alguien a quien no pago para tener que contratar gente, y en vez de todo el dinero que ellos me generan a mí, se me queda, tengo que pagar salarios, no. Pues me interesa más tener esclavos, que les doy un vaso de leche, una cebolla y un trozo de pan al día, y ya van que chutan. O sea, Mm, realmente la no abolición de la esclavitud, él luchaba, de hecho, tiempo después fue Abraham Lincoln, 1878, por ahí, si no me acuerdo mal. Pero evidentemente, entre todo este periplo que estuvo él, digámoslo, poco antes de los años 1830, hasta que llegó ya otros presidentes, caso sobre todo Lincoln, con una guerra de secesión de por medio, pues evidentemente, las cosas, yo creo que la esclavitud, fue la principal causa, de esto. Y luego ya si nos queremos meter en conspiración y nos queremos meter, la masonería que no le interesaba tener a este hombre ahí. ujú. Porque Pero es lo que hay. lo has mencionado Mm, lo has mencionado por encima, ¿no? Sí que es verdad que en cierta manera a Gran Bretaña pues tienen la guerra, acaba como acaba, pero hacen unos pactos un poco encubiertos porque en realidad seguían necesitando el dinero de Gran Bretaña, ¿no? Porque Estados Unidos no tenía dinero. claro, evidentemente. Y a muchos, generales ingleses que participaron en la guerra de independencia, como no querían o no podían volver a Inglaterra, se les terminó dando puestos importantes en Estados Unidos, precisamente para ir construyendo gente con experiencia, que no en su país, vamos, habría sido poner el pie en puerto y les habrían escupido a las botas por haber perdido la guerra.
evidentemente se quedaron ahí y estos evidentemente tenían muchos contactos en Inglaterra con lores, con inclusive con la Casa Real y esto pues evidentemente eso de que nos llevamos mal con Gran Bretaña, salvo en esos años de guerra, Estados Unidos históricamente se ha llevado siempre bien con Inglaterra. De hecho, recordemos que un par de siglos antes, los primeros colonizadores de Estados Unidos fueron los británicos, o sea, con el Mayflower, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo olvidemos. Y siempre de alguna manera, si nos fijamos, cuando hablamos de un norteamericano, siempre se le ve como el anglosajón, ¿verdad? Ujú. O sea, siempre ha habido esa unión entre, salvo esos años que vale, porque tú estás aquí, me cobras unos impuestos tal, de no, yo tal, pero siempre se han llevado muy bien. Y se han seguido, aunque más bien de puertas para adentro, de puertas para afuera, evidentemente, tanto patriotismo que había en Estados Unidos, no podían decir que se llevaban bien con los británicos, que eran los que les habían estado avasallando a impuestos Claro, para el rey Jorge. pero también nos encontramos que en Estados Unidos prácticamente pues era una tierra de colonos, ¿no? De Mm, gente que tenía su tierra agrícola, ganadera, pero claro, industrialmente necesitaban de alguien que conociera claro, bien cómo funcionaba esto, ¿no? Porque ellos, pues en lo que era industrialización, poco o nada. claro. Los primeros en traer la industrialización a Estados Unidos fueron los ingleses, los que lo fueron desarrollándola durante varios años. Evidentemente, sin ellos, pues Estados Unidos habría seguido al menos un tiempo siendo un país de granjeros, de agricultores y poco más. Además, no olvidemos también que la mayoría de la población en aquel entonces en Estados Unidos todavía seguía siendo los que conocemos a día de hoy como, vamos, los indios. Ujú. Aunque ya Los pueblos propios de la zona ya quedan muy pocos, quedan muy pero en aquel pocos. entonces, Ujú. pero también quedan muy pocos, eso otro día se podía hablar por toda la liquidación que se hizo de ellos Mm. durante décadas, pero en fin, evidentemente lo que comento, ¿sabes? O sea que Bueno, era la población y no sabían nada, evidentemente, que vaya a saber ahora un comanche o algún apache de cómo hacer una fábrica, no sé, de cerveza o de lo que sea. ujú. Claro, Luego a los grandes jefes con los años le dieron la explotación de los casinos de Las Vegas y todos contentos. y ya está, y todos felices y contentos. Y Ujú. realmente, claro, los británicos estuvieron, o sea, realmente los norteamericanos no te lo van a reconocer jamás, o la mayoría de ellos no te va a reconocer que su historia se ha hecho paralela a la historia de Gran Bretaña. Evidentemente, Estados Unidos y Gran Bretaña eh, no habría sido nada. Ujú. Es así, ¿no? Porque Pero claro, mm, al final, ahora también, ¿no? Siempre suele ser, bueno, ahora sí está Israel, ¿no? Pero hasta ahora siempre había sido el gran aliado, ¿no? sí, sí, siempre. O sea, Estados Unidos lo hizo en la Primera Guerra Mundial, lo terminó haciendo en la Segunda Guerra Mundial y se terminó partiendo la cara por los británicos. Y ya nos quedan 5 minutitos. ¿Y cómo tú crees que ahora se habla de la doctrina Monroe, esta famosa? Lógicamente entiendo que por un, pues bueno, por un discurso populista, ¿no? Que se Ujú. relanza ahora la doctrina Monroe. Sí, pero el primero que debería aplicársela a sí mismo es el actual presidente de los Estados Unidos. Porque todos sabemos, es un secreto a voces, que muchas de las cosas que de alguna manera está haciendo Venezuela, el caso de Venezuela ahora mismo, o Groenlandia, evidentemente Estados Unidos tiene unos intereses políticos detrás y económicos increíbles. Estados Unidos, ¿qué es lo que le está pasando ahora? Estados Unidos se está viendo poco a poco acorralada por una potencia como es China. No lo olvidemos, o sea, China no es la China de los años 70 o la China de Mao Zedong, del bambú y ya está. O sea, ya está industrialmente, creo que en algunas cosas, superando a los Estados Unidos. Y esto Pues evidentemente Estados Unidos ahora tiene que buscar
de donde pueda. Y además, en el caso de Groenlandia, no olvidemos que además Groenlandia tiene soberanía danesa porque Estados Unidos se la regaló. O Ujú. sea, antes de todo esto, era Estados Unidos el que tenía la soberanía sobre Groenlandia. Sí, Pero ya en el siglo XX se regaló. ajá. Y ahora que vuelvan a reclamarlo y que además parece que es lo más me llama a mí la atención, que querer reventar pues lo que ellos mismos crearon, como en la ONU, porque evidentemente las potencias europeas esto no lo pueden ni lo van a permitir. O sea, Ujú. ya Francia me parece que es, no sé si Alemania también, tiene tropas preparadas. Sí, sí, sí. Porque claro, ya luego nos remontamos otra vez a la antigüedad, los que siguieron, bueno, antigüedad, a la época de Monroe y a los presidentes que lo sucedieron, ¿no? Porque Ujú, al final cuando ellos ya o se olvidan de que la doctrina era no intervencionista y se dedican a la intervención, claro, de México se quedan con la mitad, ya estamos hablando del 1860 o algo así, se queda con la ujú, mitad donde realmente podían sacar petróleo, ¿no? Y luego se saltan la otra parte que no les claro, interesaba y se van directamente a Panamá, ¿no? Al canal. O sea, ujú, que en realidad ya buscaban unos intereses económicos en aquella época. ujú. Buscaban, buscaron, buscan y buscarán. O sea, es que eso no se nos olvida a ninguno. Porque también, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedaron con la mejor zona de Alemania. O sea, no, las cosas como son. La zona más que mejor producción tenía en Alemania. O sea, tontos en ese aspecto no son, para nada. No, Pues, no lo han sido nunca, ¿no? se han ido Lo que les construyendo. interesa es la economía siempre. Claro, se han ido construyendo, pues cojo un poquito de aquí, cojo un poquito de allá. Lo mismo Hawái. Hawái originalmente no pertenece a Estados Unidos. Ujú. Eso mucha gente ahora lo ve el paraíso, pero Hawái antiguamente no pertenecía a los Estados Unidos. Claro, tenemos que tener en cuenta que hay muchos, y luego están los estados no asociados, ¿no? Como Puerto Rico, Claro, que está por libre siempre. claro, evidentemente. Y de México ahora Trump no coge más, pues porque no, ya todo lo que tenemos de las leyes a nivel mundial, pues ya se lo impiden. Que si no, yo convencido estoy que lo haría. Claro. Pero bueno, Pero vamos, yo tampoco. creo que ni Trump se puede saltar la ONU ni lo que hay. O sea, realmente confío en que todo se tranquilice, todo se normalice, porque ya no nos interesa, yo creo, a nadie. Pues otra vez toda especie de conflictos, en el caso de Venezuela ahora encubierto con el tema del narcotráfico, pero vamos, que hay muchas más cosas de fondo, muchas más cosas que son muy difíciles de explicar, muy difíciles de comprender y que probablemente yo creo que no lo haremos nunca. Ya. Bueno, ya sabes que yo como tengo mi lado muy conspiratorio, está claro que todo esto que ha pasado en Venezuela, a ver, unos soldados no entran y los radares se paran misteriosamente si alguien de dentro y con mucho poder, no está implicado, ¿no? En el tema. Que una cosa es el discurso que los nuevos gobernantes, que son los mismos, lanzan al pueblo y otra cosa realmente es Ujú. lo que han hablado con Estados Unidos, ¿no? Que eso no lo sabemos. Claro, evidentemente. Alguien ahí, estoy seguro, ahí pienso como tú, que hay más de un interesado o interesada en que no siguiera Nicolás Maduro y que cuál era la mejor manera de quitárselo. Pues mira, te acuso de que eres el rey del narcotráfico en Sudamérica. Ujú. Y te dejo que se te lleve Trump. Trump se pone la medallita y a nosotros nos pagas cada mes. Perfecto, y todos tan felices, veremos a ver cómo sigue la situación en Venezuela. Pues yo espero equivocarme, pero yo soy de los que piensan que estamos más cerca de una guerra civil de lo que nos pensamos en Venezuela. Y sería una guerra civil, podemos decirla, provocada por Estados Unidos, lo mismo que se provocó en su día la guerra de Vietnam en los años 60-70, ya del siglo XX, evidentemente. Pero sí, Eso. evidentemente algún día saldrá, ¿verdad, Fran? Alguno que escriba un libro de aquí a unos meses
Y ya pues dependerá de cada uno de si comprárselo, si leérselo o no leérselo. Pero convencido estoy de que ya está, de que hay alguno ya en editorial. Posiblemente, posiblemente. Ujú. Bueno, al final, ¿de qué vamos a hablar de este señor cuando está deteniendo a niños de 2 años, ¿no? Por inmigración ilegal. O sea, ya esto ya es el colmo Todo de lo que los está colmos, ¿no? pasando y lo que está pasando en Minneapolis y tal, Sí. también todo. Mejor no decir lo que opinamos porque nos cierran la radio. No, no, no. Que tampoco, Mejor. no hay libertad de. Yo creo que no, pero bueno, seguiremos. Víctor, pues hemos conocido un poquito a James Monroe con su famosa doctrina que tanto se ha hablado estos días. Sí, Y al menos ya sabemos quién es este presidente y qué fue la semilla que sembró y que ahora el señor Trump, el loco de Trump, ahora pues lo está sacando cada día. Víctor, pues sí. muchas gracias por haberme acompañado. Como siempre, un placer que me hayas invitado una vez al mes a tu programa y ya esperando en la próxima. La próxima, y tú muy prontito vuelves a tu mundo, ¿verdad, Víctor? Sí, ya dentro de poco, el día 6 si no me fallan las fechas, ahora estoy organizando la publicidad, organizándolo todo, volvemos al misterio, ya no en forma de entre dimensiones, sino en forma del templo de Hades. De hecho, ya si invito a nuestros oyentes, los que se metan en la web, ya abrí yo una pestaña el otro día del templo de Hades, ¿vale? Donde los artículos que publico yo muy a menudo de leyendas o de lugares encantados, además el de hoy me ha gustado bastante, animo a la gente a que lo lea, sobre un castillo en Escocia, a acompañarnos, un poco de decir si me dejas brevemente cómo va a ser la dinámica Claro, por del supuesto, programa. por supuesto. Iba a decir la radio es nuestra, pero la radio es nuestra. Realmente el programa lo dividimos casi siempre en 4 temas, salvo cuando haya cuentos, que también hay que decir que el primer cuento que hemos hecho entre mucha gente que está en Radio Avalon va a salir la mitad este viernes y la segunda mitad del viernes siguiente, porque se me está haciendo una mezcla de ciento y pico archivos y llevo la mitad y vamos ya a la media hora para dividirlo y dejar a la gente con la intriga en la segunda. Pero siempre serán 4 temas, si no son 4 temas serán 2 o 3, según lo que dure el cuento que vayamos escribiendo con la compañera Enedith, que seguiremos haciendo los relatos de terror ya al que estaba antes que nosotros, al buen mexicano que nos ha acompañado durante unos viernes, ya le hemos dado la carta de libertad. Y realmente eso, tocaremos todos los temas del misterio, no solo temas de conspiración, temas de ovnis, también intentaremos, en medida de lo que sea posible, traer alguna que otra entrevista. Algunos ya les conoceréis del programa anterior, otros serán nuevos. Y sobre todo, pues que vuelva el misterio a Radio Avalon y las ganas. Y evidentemente ya sabéis, Fran, David ahora por no está aquí, que cuando queráis, aunque no estéis ya invitados, y Silvia, por supuesto, a participar cuando queráis. Muy bien, muchas gracias. Ya sabes que cada viernes no, pero algún viernes que hables de ovnis o de conspiración, pues por supuesto que acepto la invitación. Venga, pues cuento con ello, te dejo apuntado. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Ya lo sabéis, el misterio vuelve los viernes a Radio Avalon. Y para acabar con nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer como siempre hacemos en este programa con una canción. Es una canción que exalta al país norteamericano, America the Beautiful. Una canción patriótica que celebra la belleza natural de Estados Unidos y que funciona como una especie de plegaria por el bienestar moral y espiritual de la nación. Algo que, bueno, digamos que el bienestar se está poniendo un poco en entredicho y ha sido vista en algunas épocas como un segundo himno. Gracias por acompañarme. Nos encontramos la próxima semana en este programa. Ya sabéis que mañana en música clásica y el jueves en melodías de ayer y de siempre, aparte de poetas hasta la medianoche, tenemos varios cuentos, ya creo que son 8 sobre el invierno y hay que decir que el nivel cada día está más alto. Y dicho esto, gracias por acompañarme y ahora sí os dejo con Ray Charles. Oh,
in liberating strife. Who more than self their country loved, and mercy more than life. America, America, make God thy gold refined, till all success be nobleness, and every gain divine. And you know, when I was in school, we used to sing it something like this. Listen here. Oh, beautiful, far spacious skies, far amber waves of grain, far purple mountain majesties, over the fruited plain. But now wait a minute, I'm talking about America, sweet America. You know, God done shed his grace on thee. He crowned our good. Yes, he did. Every brotherhood from sea to shining sea. You know, I wish I had somebody to help me sing this. America, I love you, America. You see, my God, he done shed his face on thee, and you ought to love him for it, 'cause he crowned our good. He told me he would. Every brotherhood from sea to shining sea. Oh Lord, I thank you, Lord. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De Paseo por la Historia, todos los martes a las 22 horas.